Hola a todos y todas, mi nombre es María Camila y les doy la bienvenida a otra charla en Última Hora Call. Hoy tengo de invitado a Juan Camilo Vaque. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Gracias por estar acá con nosotros y nosotras. María Camila, es un placer, un saludo cordial a la audiencia y pues una nueva oportunidad estando acá con ustedes, un honor. Bueno, Juan Camilo es comunicador social, colega, pero también analista en términos de seguridad y defensa. ¿En qué andas en este momento exacto, Juan Camilo? Bueno, presto mis servicios como asesor y docente en cursos militares para las fuerzas militares. Juan Camilo, lo que nos trae aquí un poco es que quería hablar con alguien. Tengo entendido que sabes de este tema y te mueves en este tema sobre las masacres en este momento en Colombia. Antes de que empezáramos esta entrevista, me estaba leyendo yo un poco de todo en internet y en diferentes medios y me di cuenta que en el 2022 el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia dijo, pues anunció que hubo un aumento entre el 2021 y el 2022 con respecto a las masacres. En el 2021, 78 masacres ocurrieron en Colombia y en el 2022, 92 masacres, que es la cifra más alta en la última década, pues hablando en el país. Estas masacres eran sobre todo en el suroccidente del país, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Indepaz hace poquito confirmó la cifra que tenemos este año, que es muy preocupante, que son 52 masacres en lo que vamos del 2023. Y de hecho, el mismo director de Indepaz, Camilo González, habló sobre la posibilidad de que este año se supere la cifra del año pasado. Estamos en ni siquiera casi mitad de año y ya hay una cifra muy alta. Y él hablaba un poco que los factores de estas masacres podrían ser el desplazamiento forzado, las víctimas de las minas antipersonas y la violencia pues provocada por los grupos armados en las ciudades. Yo igual quiero hablar contigo eh, desmenuzando, pues digamos, entrando un poco más al fondo de este por qué este año estamos atravesando este número tan alto de masacres y de manera tan rápida. En última hora, publicábamos la masacre 49 y ya no nos daba tiempo para hablar de la 50, la 51 y la 52. Es muy preocupante. Entonces, háblame un poco sobre, empecemos por ahí, las masacres. ¿Por qué este año, según en tu perspectiva, tenemos un número tan alto? Realmente algo que nos deja ver la cifra exponencial de las masacres es que en los anteriores gobiernos nosotros creíamos que también obedecían a la ideología imperante de quien ostentaba el rango del Ejecutivo, ¿sí? Creíamos que pues presidentes de centro derecha o como lo queríamos denominar, eran como el principal causante. Con el ascenso de una tipología ideológica muy diferente, en este caso con el gobierno del doctor Gustavo Petro, nosotros comprendemos entonces que realmente el fondo de las masacres no es algo circunstancial, sino ya es algo estructural dentro de un recrudecimiento del conflicto que solo se puede explicar a través de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016. ¿Esto por qué? Como tú muy bien lo indicas, luego en el periodo 2011, 2013, 2014 se ve el primer decrecimiento de las masacres, masacres que no superaban cifras de 30, 40, y que como tú muy bien lo indicas, desde el año 2019 hay un repunte que ya oscila casi a los 100. Y un dato más interesante aún es que del 7 de agosto al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, es decir, el primer periodo que ya va a cumplir su primer año con nuestro actual presidente, pues ya se cumplían 32 masacres y tú muy bien los has dicho, no hubo tiempo de pensar ni las 50, ni las 51, ni las 52 y a menos de cumplir un año, esta presidencia ya cuenta en total 84 masacres que se va a convertir nuevamente en la misma tendencia repetitiva que encontramos desde el año 2019. Entonces, este fenómeno de características estructural también nos lleva a pensar nuevas condiciones que no pueden ser dadas a través del narcotráfico como principal combustible del conflicto armado. Es decir, esto ya no hace parte de las dimensiones del conflicto armado en su forma más convencional, sino que se convierte en algo que responde a nuevos métodos criminales, nuevos ascensos de economías ilícitas, un, una una producción masificada de la cocaína, entendiendo a Colombia como máximo productor de cocaína en el mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, pero como también que esto responde a que por más de que el gobierno en su voluntad
con la ley de paz total, busque mitigar estos impactos, se le sale de las manos realmente incluso a los componentes de seguridad y defensa porque hay algo que no hemos querido entender y es que luego del acuerdo de paz con las FARC, reitero, el conflicto armado va a cambiar trascendentalmente. Juan Camilo, hablemos primero. Hay algo que me pareció muy interesante que dijiste y creo que abarca un poco uno de los temas más grandes de pronto sobre las masacres y es eso de que el presidente a cargo tiene mucho que ver con el número de masacres, digamos, los números nos dirían que sí, pero tú estás diciendo que ya no estamos hablando de algo circunstancial, sino de algo estructural. Explica un poco qué significa esto, digamos, yo lo que entiendo es que ya no podemos, o sea, que no se puede decir que es porque está el gobierno tal persona, sino porque nuestro país tiene una historia de violencia que está moviendo esto, ¿es correcto? O un poco, ¿cómo lo explicarías tú? Claro, cuando hablo de estructural, es que ya hay unos compromisos en torno a lo que es las diferentes formas que se le escapan al gobierno o al Estado. En este caso, serían las constantes disputas territoriales que tienen todos los grupos armados que están tratando de llenar el vacío de poder de las FARC luego de su desmovilización. Esto ya no hace parte de quien llega a la presidencia. Esto ya se convierte en algo que es un fenómeno atípico de lo que nosotros pues tratamos de comprender como un fenómeno de características, por ejemplo, el boom de la minería ilegal. Eso es algo ya estructural que se convierte dentro de del precio internacional del oro cuando nuestro oro que exportamos es 80% de carácter ilegal. Ahora veamos otro trasfondo, el ascenso de las drogas sintéticas como el fentanilo en Colombia, que también responde a la primera crisis cocalera que hemos tenido luego de la pandemia. Entonces, estas características estructurales solo se puede ver, que reitero, cuando las FARC dejan esas antiguas zonas que eran los motores de la guerra, como tú muy bien lo dijiste, hacia el suroccidente del país, Putumayo, Cauca, Nariño, al Magdalena Medio, al Bajo Cauca antioqueño, podemos comprender que hay unas disputas territoriales que nuevamente ya prescinden de la responsabilidad del gobierno, es decir, se convierte en algo de características estructurales de los territorios, sus dinámicas geográficas, las dinámicas de las confrontaciones entre distintos actores armados que quieren consolidarse nuevamente dentro de los vacíos de poder táctico de las FARC, como también ostentar nuevos modelos de reorganizamiento criminal a través de economías ilícitas. Iba a dejar una pregunta para más adelante, pero siento que perdemos el hilo. Y es que estábamos hablando entonces que claramente si nos enfrentamos a algo circunstancial, tenemos que afrontarlo de cierta forma y si es estructural hay que afrontarlo de otra. Decías tú que como ya no es circunstancial, digamos, el papel del gobierno cambia un poco. ¿Cuál es el papel del gobierno en este momento cuando estamos atravesando un conflicto estructural que nos está llevando a tener hasta el día de hoy 52 masacres en el país? El gobierno claramente ha buscado mitigar estos impactos mediante la participación estatal en los territorios, es decir, descentralizando la política pública para llevar los diálogos de lo que él llama la paz total, que en otros términos menos técnicos es la aplicación del diálogo en confrontación total a todos los actores armados que decían participar, pero tienen una condición muy interesante y es que le da la capacidad a todos de participar. Trata de hacer lo que se hizo con las FARC, dando primero un estatus políticos, pero al mismo tiempo queriendo llevarlos a todo. Y ahí nace la principal desventaja, y es que tú no puedes entrar a negociar con las mismas políticas a los mismos grupos armados, porque cada grupo armado tiene una tipicidad política, un enfoque focalizado de forma de crimen organizado, como también tú no puedes comparar, por ejemplo, al Clan del Golfo, que es algo residuo paramilitar en términos técnicos, a una guerrilla histórica como lo ha sido el ELN, pues que ya es de carácter transnacional, pues estamos hablando de la frontera oriental con Venezuela. Entonces, el gobierno Petro ha querido, a través de estas políticas, que pues su principal política también está en duda por la Corte Constitucional, que se prevé que la apruebe o no por distintos vicios de trámite, pero a lo que voy es que el gobierno ha tratado de impactar con esta serie de dimensiones como un poco más humanistas, pero le ha estallado en la cara bastante. Solo lo hemos visto con los constantes diálogos que ha querido tratar con el ELN, pero que a la larga solo refleja
las necesidades estructurales que se requieren mucho más del Estado. En el primer trimestre de este año, a diferencia del anterior, hubo una reducción operativa de las acciones militares, con lo cual también dio respuesta a que hubiera un aumento exponencial en ciertas tipicidades criminales, es decir, diferentes tipos de violencia multicriminal alrededor del país que se han visto incluso en las últimas semanas, como secuestro, extorsión, y yo creo que no menos importantes, pues las masacres que ya superaron la cifra de 50. Entonces, para bien o para mal, se ha querido avanzar en distintos acuerdos, pero la ausencia no del Estado, sino también una voluntad política total, yo creo que ha sido el principal obstáculo del gobierno, porque queriendo superar las crisis del gobierno anterior en temas de seguridad y defensa, pues no ha dado respuesta a que esto minimice, sino siga nuevamente repitiendo ese ciclo de violencia histórica. Pero ten algo presente, María Camila, es que esto solo está ocurriendo en los últimos 4 años. Anteriormente no se daban estas cifras de violencia estructural tan grandes. Creo que uno de los grandes legados del acuerdo de paz, para mal, es que lastimosamente con las FARC había cierta estabilidad en cuanto a la territorialidad del crimen organizado. Hoy en día la dispersión del crimen no nos permite tomar acciones que de manera objetiva nos permita concentrar a los actores. Ahora los actores son muchísimos, tienen efectivos de más de 10.000 miembros y tienen diferentes economías ilícitas para su sostenimiento. Es decir, estamos hablando ya con una degradación total de la guerra regular y no podemos conocer realmente incluso quienes están cometiendo todos estos delitos. Si hay altas cifras de crimen de masacres, significa que hay muchos actores armados que están recurriendo a estas prácticas como forma de control territorial, disputa territorial o también para generar terror en la sociedad de estos territorios, en las comunidades. Juan Carlos, entonces podríamos decir que el gobierno no está atacando esta situación o contrarrestando esta situación de la manera más acertada. No diría eso. Yo diría que primero el gobierno como que ha tratado de trabajar en eso en su ya casi primer año de gobierno y nuevamente le ha estallado en la cara lo mismo que le ha pasado a gobiernos anteriores. Es que a veces quieren asumir las cuestiones de seguridad y defensa con em, con la empatía y la benevolencia con lo cual indica, y ese sería el principal error. Tú estás enfrentando a grupos armados que incluso con características transnacionales que pueden facturar mensualmente alrededor de 2.000 millones de dólares, muchísima plata. Y realmente con ese sustento pues pueden generarle una guerra total al Estado que aunque no la hagan, desestabilizan los territorios. Entonces acá lo que pues yo sugiero es comprometer más pie de seguridad de fuerza porque algo que nos enseñó el acuerdo de paz con las FARC es que siempre habían de manera híbrida y recíproca dos variables. Una de un aspecto más dialogado y basado en la práctica de descentralizar el Estado para lograr un acuerdo, como por otro lado, pues lograr aumentar un pie de fuerza que lograra maximizar el poder de combate del Estado para mitigar los riesgos. Porque si vamos a hacer un cese bilateral al fuego con el ELN, pues lo que principalmente lograría garantizar es que no debemos bajar la guardia en ningún segundo, porque nos puede pasar lo que nos pasó. Reducir operatividad y que nuevamente en un cese bilateral del fuego sigan aumentando los secuestros. Juan Camilo, quiero retroceder un poquito a una cosa que dijiste, de hecho, al principio y volviste a retomar ahora, y es que no estamos hablando de digamos, del mismo conflicto, de la misma violencia en los últimos 4 años a los años antes de estos 4 años. Y hablabas tú al principio, lo anoto yo acá, de nuevas condiciones de estas masacres después de este tiempo. ¿A qué te refieres tú con esto? ¿Cuáles fueron los cambios entre los años pasados y los últimos 4 años y por qué se da este cambio? Listo. Luego del 2016, las FARC dejaron muchos territorios en los cuales fueron los 130 municipios más importantes donde se concentraba de algún otro modo los corredores estratégicos, las economías ilícitas y el poder de combate de las antiguas FARC. Luego de la salida, en seguridad y defensa siempre se cree, porque realmente así va a pasar, varios grupos armados van a tomar estas zonas porque su geografía permite
no solo su protección, sino el ejercicio de su poder criminal. Cuando pasa esto, siempre va a haber, ¿qué te digo yo? Como 3 o 4 años donde las disputas criminales van a tratar de concentrar esos territorios, pero ¿qué pasa? Como son disputas, la disputa es una confrontación bélica que nos va a llevar a pensar que sí o sí va a llevar una noción de criminalidad muy fuerte. Y si tú miras estos 130 municipios, justamente van a ser los mismos municipios donde se están concentrando las masacres y los asesinatos selectivos, que casualmente son las mismas zonas donde se permite la concentración de cultivos ilícitos, la extracción mineral de oro, la tala de madera ilegal, como también corredores estratégicos para la exportación de cocaína. De esta forma, lo que sucede actualmente es que hay una confrontación en estos últimos 3 años que sigue y sigue. Lo pudimos ver incluso el año pasado, a principios de enero, donde en la frontera con Venezuela, en el Arauca, se dieron muchos asesinatos entre distintas disidencias FARC, la Segunda Marquetalia, lo que llevó, por ejemplo, también a la muerte de Santriz y el posterior atentado contra, eh, ¿cómo es que se llama este criminal que acaba de fallecer? Bueno, él, Iván Márquez, que son respuesta a las distintas confrontaciones que tienen estos bloques antiguos de las FARC y que a lo que hay el día de hoy se llama un empate técnico negativo entre estos grupos armados que no han logrado consolidación de poder criminal. Y eso responde que ya es una característica diferente a las masacres. Por ejemplo, en el auge de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia, la masacre en términos antropológicos era una connotación de terror para evitar el reclutamiento y generar cierta mímesis actuada para que estas personas entendieran a través de un terror estructural la ideología criminal de ellos y evitar así pues su participación con la fuerza pública y generaran ciertas condiciones de dominio. Actualmente el criminal genera la masacre para deshacerse de los principales civiles que quieren obstaculizar sus economías ilícitas. Por ejemplo, podemos ver atentados contra líderes de restitución de tierras, asesinatos a líderes ambientales, asesinatos a líderes sociales y principalmente asesinatos a excombatientes de las FARC. Según la Fiscalía, uno de los principales actores de los asesinatos contra los excombatientes de las FARC eran justamente disidencias de las FARC, porque también respondían a estas dinámicas de control territorial que querían implementar. Porque hoy en día esas personas están haciendo proyectos productivos, sustitución de cultivos, queriendo proteger de algún otro modo de manera sostenible el involucramiento nuevamente de esas comunidades al conflicto y pues para los actores armados eso es un principal obstáculo. Entonces, si analizamos esto de esta manera, las masacres que han ocurrido en los últimos 5 años ya adquieren un trasfondo de degradación muy fuerte. Entonces ya no estamos hablando de masacres como las hacían los paramilitares de antaño, sino estamos hablando de masacres que tienen una connotación ya mucho diferente, muy diferente y que solo responde a una disputa criminal por los territorios. Si ahora aterrizamos todo lo que hemos dicho a actualidad, 52 masacres, y hablabas tú al principio de que va a haber un cambio muy grande con esto que está planteando ahora el presidente Gustavo Petro de la paz total. ¿A qué nos referimos con este cambio? O sea, ¿qué piensas tú que va a suceder con todo esto de el cese al fuego y bueno, esta tan anhelada paz total que de la que habla el presidente Gustavo Petro? Lo principal es que varios analistas coinciden de que no creo que el término correcto sea improvisar porque siento que se ha avanzado bastante en ciertas estructuras de seguridad y defensa. Sin embargo, hay cierta ruptura dentro de la línea de los mandos, tanto de la política del presidente a su implementación, ¿sí? O sea, no se está logrando consolidar esa voluntad política de la cual viene incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que realmente no se ha logrado mucho a través de eso, porque mira, ya vamos para un año y no lograr mitigar los errores de los gobiernos anteriores pues no es más que respuesta de que realmente no se ha logrado algo para disminuirlo. Si ya llevamos 52 masacres en este año, significa que vamos a terminar con masacres de alrededor de 90 o 100, porque la tendencia sigue siendo la misma en los mismos departamentos.
sigue siendo la misma tendencia que viene desde los 2 últimos años y que no se ha logrado consolidar un proyecto de integración de seguridad nacional. Han habido diálogos regionales que nos han permitido comprender mucho las dinámicas de estos conflictos, pero la gente dice, no, es que hay que llevar hospitales, educación, evitar de que las personas se reintegren otra vez a las armas o a delitos, pero es que eso no sirve actualmente, eso quizás haya servido antes. Actualmente una facturación de economía ilegal es muy buena, eso también explica por qué algunos campesinos no quieren abandonar el negocio de cultivar hoja de coca y algunos pues producir cocaína, porque eso realmente son economías que permiten una proyección de vida para las personas. Ese es un principal error, es que ya hay una normalización de las economías ilegales que ya conviven en los territorios y es muy difícil pues desplazarlo, ¿sí? Es por eso que no ha sido productivo la sustitución de cultivos y nuevamente, según la UNOC, Colombia sigue teniendo la misma tendencia en fabricación, producción y exportación de cocaína. Entonces entendemos que ya nuestro conflicto armado ya no es el mismo que conocimos hace muchísimo tiempo y pues se está convirtiendo en un conflicto armado mucho más diferente. Para mí, para mí, considero necesario que se replantee esa dinámica porque algunos siguen viendo el conflicto armado como esa lucha entre guerrillas y paramilitares contra el Estado y realmente ya se está convirtiendo en un problema de fondo que trastoca principalmente que Colombia está usando su territorio para la producción de una economía ilícita súper fuerte y de la cual nosotros no hemos podido avanzar sobre eso. Queremos combatir a los criminales, queremos combatir sus corredores de economía ilegal, queremos incautar su cocaína, pero no entendemos que las bases de producción siguen siendo las mismas, ¿sí? Seguimos viendo la misma producción de coca, seguimos viendo la misma producción, perdón, la misma construcción de maquinaria para extraer oro ilegal y seguimos viendo las mismas dinámicas de economía ilícita que a la larga pues siguen en aumento. Eso es lo que no hemos querido mirar. Miramos los delitos, pero es que los delitos no son más que consecuencia de esa concentración territorial de las economías ilícitas. Y es algo pues que realmente es el trasfondo a lo cual yo quiero llegar con mi hipótesis. Claro, hablamos de que detrás de las masacres hay un montón de cosas que vienen siendo no circunstanciales, sino estructurales, lo cual hace que sea mucho más difícil atacarlas, arreglarlas, digamos, llevarlas a un lugar donde dejen de ser un problema del día a día para nuestro país. Juan Camilo, para terminar, voy sobre eso mismo, digamos, como colombianos y colombianas, hay muchas personas que entienden la masacre o no la entienden, o es una palabra muy grande y es una palabra que como incita a este miedo, que bien debe ser, nos deja por fuera las cosas claves de entender de las masacres y del momento en el que está Colombia para hablar de esas masacres. Yo creo que aquí esta pregunta también nos ayuda un poco a recoger los datos más importantes que hemos hablado durante la entrevista. Si un colombiano o una colombiana tuviera que, no, tiene que tener claro tres, cuatro cosas sobre las masacres y el conflicto que lleva a esas masacres, tres, cuatro cosas, ¿cuáles serían, Juan Camilo? ¿Cuáles son esos conocimientos que sí o sí deberían tener los colombianos, deberíamos tener los colombianos y las colombianas frente a esto que es una situación muy grave del país? Bueno, a manera de conclusión, yo creo que ya las masacres no hacen parte del conflicto armado como lo conocemos, de nuestro conflicto armado interno, sino que las masacres no son más que respuesta de las disputas criminales surrentas en sus territorios. Es decir, antes se expandía el conflicto armado en nuestro territorio, ahora se expande es el crimen organizado. Se transforma la violencia y las circunstancias por diferentes métodos que ahora son cada vez más novedosos. Un ejemplo de ello es que Colombia, y nuevamente reitero, la salida de las FARC en el año 2016 reventó esa burbuja de nuestro conflicto armado y no hizo más que expandir nuevas dinámicas de crimen organizado. Porque en pocas palabras, eh, las masacres, como reitero, no forman ya parte de nuestro conflicto armado, sino que ahora forma parte de una expansión criminal de disputas de diferentes métodos, la cual la masacre no es más que una consecuencia final a la cual se llega. Antes era un método de instrumentalización violenta por grupos armados como lo conocimos a finales de los 90 y a principios de los 2000. Hoy en día ya es muy diferente. Es por eso que las cifras también evidencian por qué antiguamente los asesinatos selectivos no eran
digamos, de carácter de relevancia nacional, ahora como sí lo son. Vemos cada vez el asesinato a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero para mí lo más importante es el constante asesinato de excombatientes. Uno creería que podría ser una retaliación por otros grupos armados a personas que en caso de indefensión formaron parte de un grupo armado. Y esta hipótesis se derrumba porque vemos que los principales victimarios no son más que esos victimarios no son más que las mismas personas que hacían parte de esa misma organización, disidencias FARC, Segunda Marquetalia y ELN, porque claramente el excombatiente está haciendo otras cosas para generar paz en sus territorios, sustitución de cultivos, protección del medio ambiente, y que esto es el principal problema u obstáculo para los grupos armados. Entonces la masacre no se convierte más que en una consecuencia de todas estas economías ilícitas y las disputas por las rentas territoriales de estos grupos armados. Yo creo que hay que entender la masacre así y nuevamente reitero la implementación del acuerdo de paz, que aunque el gobierno fue un discurso con el cual llegó al poder, pues de que no se deja a un lado después de un año, pues vemos que su avance pues es mínimo nulo, porque las denuncias que hace, por ejemplo, el excombatiente Rodrigo Londoño no es más que un nuevo llamado de atención que le ha hecho a los gobiernos anteriores, pero esto nos lleva a preguntarnos por qué el acuerdo de paz sigue siendo como una salida estructural del conflicto armado y que al día de hoy, con un gobierno de forma y visión política diferente, pues sigue siendo algo inasible en su implementación. Pues Juan Camilo, creo que nos queda muy claro un desarrollo más grande de esta noticia y del problema que tiene Colombia y que, bueno, no solamente es del momento, sino carga en sí una historia, una sociedad, una cultura y cambios que deben ser analizados para poder eh, combatir esta situación y que los números impresionantes de estas masacres empiecen a disminuir. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Camilo, y bueno, por tus palabras y por aclararnos esta situación un poco más. No, María Camila, a ti muchísimas gracias por tu tiempo y a nuestra audiencia que siempre hace pues su participación a través de sus interacciones y estaré siempre a la orden para ustedes. Muchísimas gracias.